Profesora de estudios globales en The New School allá en Nueva York. Muy buenas noches, Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Mucho gusto estar con ustedes hoy. Gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Cuéntanos un poco, no podemos dejar de lado que tras esta tragedia, que ya cumple hoy 17 años, pues también hubo una tragedia para los mexicanos, porque precisamente ahí en las Torres Gemelas también había connacionales trabajando. Claro, pues uno de los grandes retos a lo largo de todo el proceso de identificación de víctimas ha sido que es muy difícil encontrar pruebas para identificar los restos de las personas que murieron ahí. Solo 60% de las víctimas han logrado ser identificadas con pruebas de ADN y el resto de las personas que murieron ahí se han podido identificar solamente a través de las listas de empleo, los testimonios de familias y otras pruebas. Pero para el caso de migrantes indocumentados de México y otros países, esos procesos son sumamente complicados y han encontrado muchas dificultades porque muchos de ellos trabajaban sin un número de seguridad social, con nombres o identificaciones falsas, y sus familias no tenían la posibilidad de comunicarse con las autoridades estadounidenses ni seguir los casos de la misma manera que las víctimas, los familiares de las víctimas que estaban aquí, lo cual creó muchísimas dificultades para que esas víctimas fueran reconocidas. Entonces, de las 15 víctimas que el consulado mexicano tiene identificadas, eran 16, pero una de ellas ya se comprobó que era puertorriqueña, no mexicana. Solo 5 han podido ser reconocidas como víctimas y han tenido acceso al fondo de compensación para las víctimas del 11 de septiembre porque estaban sindicalizadas y formaban parte de uno de los sindicatos de los trabajadores de restaurantes, pero el resto, sus familias no pudieron comprobar de ninguna manera, ni con recibos de las remesas que enviaban, ni llamadas de teléfono, ni otros documentos, que sí estaban en Nueva York en ese momento y que sí trabajaban en la zona del World Trade Center. Alexandra, sin embargo, hoy podemos pues tener una esperanza de que hubiese más mexicanos en estos hechos, pues tú lo acabas de comentar, al menos 60 personas pudieron haber estado justo hace 17 años en estas Torres Gemelas que lamentablemente por no tener bien al día su situación migratoria, pues hoy no podemos saber si realmente estuvieron ahí y que las familias pues accedan a estos fondos compensatorios. Sí, pues el trabajo forense de identificación de restos continúa y este año incluso lograron 100 nuevas identificaciones de los restos que tienen y poder hacer un match con el ADN de las víctimas que se ha entregado, pero no todas las familias han entregado pruebas de ADN y estas víctimas que han sido excluidas del proceso pues tampoco han sido incluidas en los procesos de identificación de ADN. Entonces es muy difícil que ya en este momento se logre hacer una nueva identificación y un reconocimiento de nuevas víctimas, a menos que aparezca nueva evidencia. Y sin embargo, estas familias continúan llamando al consulado año tras año, algunas de ellas, para ver si hay nueva información, si hay nuevos datos, porque para ellas pues no ha concluido el caso, no han podido lograr un cierre de estos procesos de duelo porque no han sido reconocidas. Claro, sin embargo, Alexandra, ¿sí siguen las investigaciones para saber exactamente pues qué pasó con estas víctimas, muchas, miles de víctimas que todavía no han sido identificadas? Los casos en el consulado y en la Secretaría de Relaciones Exteriores ya han concluido y también el proceso dentro de las oficinas del gobierno de la ciudad de Nueva York y del gobierno de Estados Unidos ya se cerró el plazo para hacer nuevos reclamos y nuevas identificaciones. Entonces es muy difícil que pueda lograrse abrirse un nuevo proceso de identificación. Exactamente. Leía un artículo que tú escribías precisamente el año pasado cuando se conmemoraban pues el 16 aniversario de este atentado, donde tú nos contabas que
habías pasado por por una estación de metro y había precisamente estas etiquetas con los nombres y con las nacionalidades de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Y te asombraba que no hubiese ningún mexicano y que hubiese muy pocos latinoamericanos en estas etiquetas. Sí, este fue uno de los primeros memoriales que se hizo en la ciudad y es una serie de etiquetas con los nombres de las víctimas, como muy en los inicios del proceso, en la estación de metro de Union Square. Y eso te da cuenta de cómo estos procesos de identificación y de reconocimiento de víctimas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Algunos nombres se han quitado de la lista, algunos nombres se han agregado. En un principio, las 5 víctimas mexicanas que se han reconocido no tenían un reconocimiento de su lugar de origen, por ejemplo, y poco a poco se ha ido estableciendo mayor contacto con las familias para documentar sus historias y ahora están incluidas en el museo que acompaña al memorial que está en la zona de Ground Zero. Pero hubo un momento en donde se sabía muy poco y era muy difícil encontrar esta información, pero sí se han invertido muchísimos recursos en lograr recuperar estas historias y acercarse a las víctimas. El tema es que en el caso de las personas indocumentadas, pues hay una invisibilización, claro. Y un anonimato que los procesos burocráticos, por más que traten de anunciar que están abiertos, pues la gente no se acerca por diferencias culturales, por miedo a cómo esto puede afectar el propio estatus migratorio de otros miembros de la familia o simplemente por las barreras del idioma que impiden que estos procesos se puedan resolver y que haya un reconocimiento equitativo a víctimas que son ciudadanos y no ciudadanos. Exactamente, Alexandra, gracias por esta comunicación para el Financiero Bloomberg y para La Nota Dura. Muy buenas noches. Un placer y gracias por cubrir este tema. No, gracias a ti por esta investigación.